Mucho gusto. Gracias, Padre. Bueno, pues yo creo que ya estamos listos para iniciar. Diácono Willy, buenas noches. Vamos a iniciar con la oración que tienen en sus manos, y mientras ustedes me pueden compartir una hojita. Gracias. Entonces vamos a hacer esta oración a la Santísima Virgen de Guadalupe. Lo formulamos a través de un triduo, y con esto vamos a iniciar. Si gusta, nos ponemos de pie y vamos a entonar a la Virgen de Guadalupe. ¿Les parece bien? Aunque sea una estrofa. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana bajo al tepeyac. La guadalupana bajo al tepeyac. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Decimos juntos el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Santísima Virgen de Guadalupe, qué bien se conoce que eres abogada nuestra en el tribunal de Dios, pues esas hermosísimas manos que jamás dejan de bendecirnos, las juntas ahora en el pecho en ademán de quien suplica y ruega, dándonos con esto a entender que desde el trono de la gloria en donde asistes como reina de los ángeles y hombres, haces también el oficio de abogada, rogando e intercediendo a favor nuestro. ¿Con qué afecto de reconocimiento y gratitud podré pagar tanta fineza? Pero no habiendo en todo mi corazón suficiente caudal para pagarlo, a ti recurro para que me enriquezcas con los dones preciosos de una caridad ardiente y fervorosa, y de una humildad profunda y de una obediencia pronta al Señor. Aumenta tus súplicas, multiplica tus ruegos, y no ceses de pedir al Todopoderoso me haga suyo, y me conceda ir a darte las gracias por el feliz éxito de tu amorosa meditación en la gloria. Amén. Vamos a hacer juntos la oración de consagración a Nuestra Señora de Guadalupe que realizó el Papa Juan Pablo II en su visita a México. Oh María Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde esta advocación manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración, con filial confianza te dirigimos, y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos
y recorrer contigo el camino de una plena felicidad a Jesucristo. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del amor hermoso, protege nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia, que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría, la verdadera paz que viene de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a dar comienzo a nuestro curso. Antes que nada me quiero presentar. Algunos de ustedes ya me conocen porque en algún tiempo en el pasado estuve aquí dando unos cursos y muchas caritas conocidas veo aquí de aquella época. Tan jóvenes nos conservamos. Mi nombre, yo soy la señora Rosa Béjar y nací en la Ciudad de México, y hace 14 años, por la gracia de Dios, vine aquí a este país, como todos ustedes, para buscar una mejor vida. En ese entonces, a quien me encuentro es al diácono Willy Cortés, a quien estimo mucho, lo queremos muchísimo porque fue él la primera persona que me dio la oportunidad de empezar a trabajar en este país. Fue mi primer jefe, el diácono Willy. Entonces, siempre le he guardado un muy especial afecto a él y a su esposa, Mari. Entonces, desde que llegué aquí empecé a colaborar con la diócesis de Austin, dando formación católica para adultos, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y de hecho, en aquella época, que sería como en el 2002 creo, ustedes fueron creo que fue mi primera parroquia, donde la diócesis me envió a dar los cursos de formación católica de adultos. Yo estudié en la Ciudad de México, en la Universidad La Salle de México, y tomé los cursos de la Virgen de Guadalupe en un instituto guadalupano que en los años 90
existía en Morelia, Michoacán. Era el Instituto de Formación Teológico y Pastoral de Santa María de Guadalupe. Y desde entonces, pues mi corazón, siendo católica, pues ha sido muy apegado a la Virgen, especialmente a la Virgen de Guadalupe. Entonces, en esta noche vamos a platicar juntos y a conversar acerca de nuestra fe, la fe que compartimos todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, como ya les había dicho antes, no teman interrumpirme en cualquier momento si hay alguna pregunta o algo que quieran ustedes a lo que estoy diciendo. Entonces, antes de empezar con el tema propiamente de la Virgen de Guadalupe, tenemos que hablar un poco sobre las apariciones. ¿Por qué la Virgen se aparece? Las apariciones de la Virgen han sido un constante en la fe católica. No ha sido la única aparición la de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad que no? Ha habido otras apariciones. Entonces, cuando la Iglesia nos ponemos a reflexionar, ¿cómo es eso de las apariciones? ¿Por qué surgen las apariciones? ¿De veras la Virgen se puede aparecer si está en el cielo? Entonces la Iglesia responde y dice, sí, efectivamente, nosotros creemos en una única Virgen María, única Madre de Jesús de Nazaret, la Virgen María de Nazaret, de la tribu de, ella no era de la tribu de Judá, de Leví. El que era de la tribu de Judá era San José, su legítimo esposo. Muy bien. Ella es de Leví, de la tribu sacerdotal. Nosotros creemos en esa Virgen de Nazaret, a quien el ángel se acercó y le anunció que iba a dar a luz al Salvador. Entonces es única la Virgen de Nazaret. Ella, como todos nosotros sabemos en nuestra fe cristiana, fue asunta al cielo y glorificada en cuerpo y alma, y goza en el cielo de la dicha y la gloria de Dios, como lo haremos todos nosotros algún día, ¿verdad? Entonces, estando ella en el cielo, su cuerpo se ha glorificado, ya tiene un cuerpo glorificado, el cual también nosotros tendremos el día de la resurrección. Cuando Dios habla de un cuerpo glorificado, quiere decir que ya no está sometido al ambiente físico, ¿verdad? Como este cuerpo mortal que tenemos ahorita. El cuerpo glorificado pues ya es espiritual. Por lo tanto, puede manifestarse en diferentes formas, cambiar incluso su edad, su estatura, su apariencia, su manera de hablar, de vestir, ¿sí? Entonces, el cuerpo glorificado ya no tiene dificultades para aparecer en la forma que sea más conveniente. Ahora bien, cuando María ya está en el cielo, ya está gozando en la presencia de Dios, al lado de su Hijo y de Dios Santísimo, entonces, ¿qué tiene que venir a hacer a la tierra? Si ya está gozando plenamente de Dios, ¿por qué tendría que venir a la tierra? ¿No tiene nada más que hacer? Exactamente, por el amor. Cuando Dios envía a la Santísima Virgen para que se manifieste a nosotros, es porque la está enviando a una misión muy especial. La Virgen no se aparece solamente por ocurrencia, sino porque ya miró que hay una necesidad en su pueblo que la obliga a realizar esa misión de venir y manifestarse, porque hay una necesidad urgente que ella misma tiene que tomar, como decimos nosotros, cartas en el asunto, ¿sí? Entonces, esa es la realidad que acontece en las apariciones. La Virgen viene en ayuda de su pueblo, en ayuda de sus hijos. Entonces, cuando la Virgen se aparece y habla, como lo ha hecho en algunas de sus apariciones, y el mensaje de ella en sí mismo no va a agregar nada a la doctrina cristiana, no va a decir nada contrario a lo que ella es, porque si lo hiciera, si dijera algo contrario a lo que predicó Jesucristo, ¿qué diríamos nosotros? Ay, como que no nos suena bien. Quizás no creeríamos en esa aparición, porque los mensajes de la Virgen, cuando son auténticos,
están apegados a la doctrina bíblica y no añade nada nuevo a lo que Jesús ya nos dijo. No más que lo va a reforzar, o nos lo va a recordar, o nos va a decir, apúrense, ¿verdad? Hay que rezar, hay que hacer oración, hay que ayudar a los enfermos, únanse, etcétera, etcétera. Cambien de vida, conviértanse. A incitar a que, si ya se nos olvidó, lo recordemos. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que tener mucho cuidado cuando alguien dice que se le apareció la Virgen, porque, como en los programas de los Simpsons, ya ven que había una caricatura donde decía, me llamó la atención porque decía, está hablando Dios supuestamente y dice, ay, discúlpame, estoy muy ocupado, me tengo que ir a aparecer a una tortilla en México. A veces se hace ese tipo de broma, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen mucha devoción. Sí, ¿verdad? Como que a veces se abusa un poquito de la devoción y ya quieren ver imágenes en todos lados. Pero no solamente ven la imagen, sino que al día siguiente ya está el botecito para las limosnas. Entonces, la iglesia tiene que tener mucho cuidado en pronunciarse, a aprobar una aparición que haya sido privada a alguna persona específica. Entonces, la iglesia es muy cautelosa. Como buena madre, va a tomar tiempo para verificar, para analizar si la aparición de veras es válida, puede ser aprobada o no. Y uno de los elementos principales para determinar si la aparición de veras es auténtica es el vidente. El vidente tiene que ser, ¿cómo tiene que ser el vidente? El vidente tiene que ser una persona que da testimonio, primero que nada. Que por razones naturales él no resaltaría. Normalmente los videntes de la Virgen son personas muy sencillas, muy humildes, que por sus propios méritos quizás nunca saldrían a la luz pública. Los videntes normalmente nunca buscan tener la aparición, o porque hay gente que habla de que tuvo una visión, un sueño, etcétera, etcétera. No buscan eso, ¿verdad? Ni esperaban que la Virgen se les apareciera. Ellos mismos quedan sorprendidos. Ahora bien, y normalmente llevan pruebas. Cuando se aparece la Virgen, normalmente les da alguna prueba, alguna señal, algo que ellos mismos los confirma de que sí deberá ser la Virgen, y al mismo tiempo a la gente que ellos van a ser mensajeros. Ahora bien, y los videntes normalmente no se contradicen cuando narran la aparición. Aunque pasen muchos años, siguen repitiendo la misma experiencia sin contradicciones. Por eso la iglesia espera pacientemente. En el caso del que estamos platicando, pues ¿quién fue el vidente? Juan Diego. Juan Diego es el vidente. Un hombre de mucha humildad, según los testimonios que hay de él. Y exacto, también tuvo la aparición Juan Bernardino, el tío de Juan Diego. Entonces, normalmente Macehual, un indio que no llamaba mucho la atención, y a él se le aparece, ¿verdad? Cuando él menos se lo imaginaba. Aunque la historia muestra que el tiempo era el propicio. Muy bien. Ahora bien, cuando son las apariciones, normalmente ocurren con milagros alrededor. Cuando una aparición es auténtica, normalmente hay milagros. En el caso de San Juan Diego, ¿cuál es el milagro más patente? Las rosas. ¿Y cuál otra? La imagen, precisamente la imagen, que está hermosísima la imagen. Ven aquí, copia del original. Y también hay curaciones, a veces hay curaciones de enfermedades que parecían mortales o que por medios humanos no hubiera podido ser la sanación. ¿No han oído hablar del caso del milagro que sucedió por el cual fue canonizado San Juan Diego? ¿Han oído del milagro que logró la canonización de San Juan Diego? Está extremadamente dramático el caso. Bueno, rápidamente les cuento, a manera de chiste. Resulta que al parecer era un muchacho que estaba en malos pasos y en un momento de desesperación, no les voy a contar todos los detalles porque no nos da tiempo, pero estaba en un momento de desesperación y al parecer él quiere suicidarse. Tiene un enfrentamiento con su mamá y sube a la azotea y se va a aventar.
porque está en un momento de estrés tremendo, ¿verdad? De conflicto. Entonces la mamá va corriendo atrás de él y lo quiere agarrar y no lo logra agarrar, y ella en su desesperación, en el rato que lo está queriendo agarrar, ella se lo encomienda a San Juan Diego y le dice: San Juan Diego, por favor, ayúdame, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hijo. Y no lo logra agarrar y se va, quién sabe, no me acuerdo cuántos metros de alto, cae el muchacho y se le destroza completamente el cráneo. Que a un lado estaba un señor que vendía, un vendedor ambulante. Nadie pudo hacer nada, ¿verdad? Tratar de detenerlo, pero cuando ya cae, pues la impresión del muchacho, como lo describe, fue tremenda. Entonces, pero aún así estaba vivo, sobrevivió la caída, y luego lo llevan al hospital, y cuando llegan, pues, los mismos doctores dicen: no hay forma, porque tiene todo el cráneo destrozado. Entonces la mamá, en su dolor y todo, ella sigue rezando fuertemente por intercesión de San Juan Diego por la sanación de su hijo. Y hasta parece como bíblico, porque al tercer día, que ya lo habían desahuciado, porque además, ¿qué le hacen? El muchacho abrió los ojos. ¿Y qué creen que dijo? Tengo hambre. Y sanó el muchacho milagrosamente. Y ese es el milagro que se le atribuye a San Juan Diego. Pero bueno, ubicándonos en la aparición, pues también está la curación de su tío, ¿verdad? Juan Bernardino. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hay que tomar en cuenta que el hecho guadalupano el hecho guadalupano tiene como origen a Dios, porque Dios es quien envía a María para realizar una misión, ¿verdad? Entonces, es un acto divino la aparición. Dios es el que... Y cuando analizamos las apariciones, tenemos que mirarlo desde el punto de vista bíblico. Es muy importante. Cuando Dios se ha manifestado a su pueblo y se ha aparecido a su pueblo, hay unas características muy propias de Dios. ¿Ustedes se acuerdan, o díganme, en la Biblia, aparte de Jesucristo, ¿verdad? Manifestación clara de Dios, ¿en qué momento se aparece Dios a su pueblo o a algún miembro de su pueblo? Que Dios se le aparece. ¿Mande? El Éxodo, porque ya lo vieron ahí, ¿verdad? La zarza, ¿verdad? ¿Ya lo estaban viendo? Ah, sí, Éxodo. Sí, la zarza. ¿Se acuerdan a quién se le aparece la zarza ardiendo? Muy bien, a Moisés. Pero fíjense cómo Dios se manifiesta a Moisés y cómo Dios prepara todo el ambiente para llamar a Moisés. Y eso es algo muy, muy interesante. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 14. Éxodo capítulo 3 del 1 al 14. ¿Ustedes ya lo han leído? No lo han leído, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Sí? A ver, si no, pues le damos un repaso. A ver, ¿alguien trae su Biblia? Rapidito para que no se nos haga muy tarde. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 14. Y alguien que tenga voz clara, fuerte y poderosa, que sepa leer, obviamente, ¿verdad? ¿Lo puede leer? ¿Ya la tiene? ¿Quién dice yo? Éxodo 3, del 1 al 14. No todos al mismo tiempo. Aquí ya si gusta, pásese para aquí adelante para que le prestemos el micrófono. Lo vamos a... Mire aquí. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó a Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó ante él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza, ardía pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios lo oprimen. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Moisés: ¿quién soy yo para ir donde faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estoy contigo y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Y Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, y si me preguntan cuál es su nombre, ¿y yo qué les voy a responder? Dijo Dios a Moisés: yo soy, y así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Palabra de Dios. Gracias. Muy interesante la lectura, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar un poquito la aparición de Dios y la vamos a comparar con la de San Juan Diego. ¿Me ayudan en eso? Entonces, fíjense bien. Dios se acerca a Moisés y ¿qué es lo que le dice? Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. He visto cómo sufren a causa de la opresión de los egipcios y por eso he bajado. Dios está atento al clamor de su pueblo. Hay un clamor, un dolor, un sufrimiento y por eso he bajado. El pueblo de México también estaba sufriendo en ese tiempo. Dios elige a una persona específica para ser su mensajero, su heraldo. Y requiere la ayuda humana. ¿Podía Dios venir y aniquilar a todos los egipcios? Sí, sí podía. Pero prefirió usar la ayuda humana a través de una persona específica de entre el pueblo. ¿Quién era? En este caso, ¿quién era el que la Virgen? Dios prepara el ambiente. Fíjense qué bonito. Él sube al cerro. Para empezar, fíjense que es un cerro también. Sube al cerro donde es el encuentro con Dios. Sube al cerro y lo que ve Moisés es una zarza ardiendo que no se consume y hasta dice, le voy a dar la vuelta. Bueno, pero ¿por qué no se consume? Dios está atrayendo la atención de él porque ya va a comunicar su mensaje. ¿Sí? Prepara el ambiente. En el hecho de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, los que conocen las apariciones, ¿cómo prepara María de Guadalupe el ambiente? ¿Se acuerdan? Muy bien. Va Juan Diego de mañana al cerro del Tepeyac. ¿Y qué es lo que oye? Ay, los pajaritos. Los pájaros eran un elemento muy importante de la fe de los indígenas. Ellos creían que Dios se comunicaba a ellos a través del canto de los pájaros. Por eso ellos imitaban el sonido de los pájaros como respondiéndole a Dios. Y era como una forma de comunicarse con Dios. Entonces él oye los pájaros. ¿Qué más? Mira las flores que brillaban como esmeraldas y zafiros. Y dice él, ¿dónde estoy? Es una experiencia religiosa tan profunda en la que él se ve envuelto que incluso llega a pensar que él ya se murió, ¿verdad? Dijo que yo estoy en el cielo, en el paraíso, porque estaba tan profundamente en un ambiente de oración que lo llevó a pensar eso. Pero ¿quién preparó ese ambiente? Porque ya se va a manifestar ahí. Bueno, sigamos aquí en el texto bíblico. Dios toma la iniciativa. Es Dios quien sale al encuentro de Moisés y le dice, descálzate, ¿verdad? Pero ¿quién toma la iniciativa? Dios, es el que viene al encuentro. En el caso de San Juan Diego igual, quien viene al encuentro
es la Virgen. ¿Se fijan la semejanza que hay en las apariciones? Y luego llama a su elegido por su nombre. ¿Cómo le dice en el texto bíblico? Moisés, Moisés, descálzate, que el lugar que estás pisando es sagrado. Y en el hecho de la Virgen de Guadalupe, Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? Ella sale. Qué hermoso, ¿verdad? Después, Dios se presenta y le dice a San Juan Diego, bueno, en el caso del Éxodo le dice a Moisés, ¿quién soy yo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así es como él lo conocía. Todavía hasta este momento no sabía su nombre. Él conocía a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así es como se presenta. Y entonces Moisés reconoce quién es. En el caso de la Virgen, ella también le va a decir su nombre. Yo soy la siempre Virgen, Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Y Juan Diego la reconoce inmediatamente. Muy bien. Entonces, Dios en el texto bíblico llama a Moisés a una misión muy específica. ¿Y cuál es la misión? Quiero que seas tú quien libere a mi pueblo. Y te vas a presentar al faraón y le vas a decir cuál es mi voluntad. Y en el caso de la Virgen, es mi voluntad que aquí se me erija una casita. Y vas a ser tú quien vas a ir al obispo y le vas a decir. Pero siempre hay una resistencia. Pero antes, ¿verdad? Ofrece una promesa. En este lugar me van a adorar todos. A mí me van a adorar. En el texto bíblico dice Dios, todos me van a adorar a mí como único Dios. Acá en la Virgen de Guadalupe dice, aquí les voy, en esta casita les voy a dar todo mi amor, mi auxilio, mi derecho. Es la promesa, ¿verdad? Ahora bien, hay una resistencia de la persona elegida. Moisés dice, bueno, era tartamudo, ¿no? ¿Sí? Dios le va a ayudar. Dios siempre sale en ayuda del mensajero. En el caso de San Juan Diego, ¿qué es lo que primero dice él? Yo, gente menuda, ignorante, colilla, escalerilla, ¿a mí quién me va a hacer caso? Tú tienes mucha gente que son más inteligentes, que tienen más poder, llámalos a ellos. Pero la Virgen le dice, es preciso que seas tú, no busques excusas, vas a ser tú, yo te voy a ayudar. Entonces, Dios ofrece en el texto bíblico una señal a Moisés. ¿Y cuál es la señal? Le da bastón, ¿sí? Que va a usar en todo el proceso de liberación. Que hace bastón, efectúa milagros. Y en el caso de la Virgen de Guadalupe, las rosas, ¿verdad? Las rosas y con la prodigiosa imagen plasmada ahí. Muy bien. Entonces, mira cómo este texto bíblico que analizamos de la vocación de Moisés se repite mucho en la Biblia. No fue la única persona que Dios llamó. Si analizáramos la vocación de Jeremías, de Isaías, incluso en el Nuevo Testamento de Saulo, todos los elementos se cumplen. Todo este proceso que analizamos se da. Y en las apariciones de la Virgen también se da este proceso bíblico. Por eso la Iglesia tiene a bien analizar cuál es el proceso que desarrolló la aparición, porque el esquema de la aparición es muy bíblico en el caso de la Virgen de Guadalupe. Ahora bien, la Virgen se ha aparecido en muchas maneras, como vemos aquí. La Virgen se ha aparecido, por ejemplo, en Fátima, y ahí es Portugal, y se le aparece a unos niñitos sin mucha educación, sin llamar mucho la atención. Se aparece también en Lourdes, ¿sí? ¿Quién es su vidente? Santa Bernardita. Se aparece en muchos otros lados, Nuestra Señora de Luján, en Argentina, Paraguay, Uruguay. Esa es la patrona de ellos, Nuestra Señora de Luján. Nuestra Señora de la Paz en Honduras y El Salvador. ¿Hay alguien de El Salvador aquí? Identifique, porque yo dije, quizás viene gente de otras, ¿verdad? De otros países de Latinoamérica. La Aparecida,
en Brasil, Nuestra Señora de Chiquinquirá, Colombia, y miren esta, Nuestra Señora de Guadalupe, Extremadura, España. ¿Han oído de ella? ¿Sabían que existía la Virgen de Guadalupe en España antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe de México? Sí. Y esto ha creado tanta controversia. Resulta que en España, en un lugar que le llaman Extremadura, en España, estaba la Virgen de Guadalupe. Es una virgen pequeña que mide más o menos 30 centímetros de largo, de grande, o sea, no es muy grande. Es una virgen, pero ella no es morena, es una virgen negrita, negra. Está hecha de madera tallada, de cedro de Líbano, oscura la madera, este tono. Es muy común ese tipo de imágenes de vírgenes en la Edad Media en Europa, porque están hechos con esa madera de cedro libanés. Entonces resulta que ya desde 1300 y algo, la Virgen, esta imagen pequeñita, se le apareció a un, es la leyenda, ¿verdad? Que se le apareció, vecino de Cáceres, se le apareció un río que en España ya existe, que se llama el río de Guadalupe. Entonces en España está una pequeña ciudad que se llama Guadalupe, la ciudad se llama Guadalupe, recibe el nombre porque por ahí pasa un río que se llama Guadalupe y ahí se encontró la imagen, esta, y pues más bien negrita, y esa imagen le dieron el nombre de la Virgen de Guadalupe porque se apareció en este pueblo que ya se llamaba Guadalupe. ¿Me comprenden? Muy bien. Y tenían una gran devoción, en 1492, cuando vinieron a descubrir América, la devoción de la Virgen de Guadalupe en España era muy grande, de esta Virgen de Guadalupe. ¿Qué quiere decir su nombre? Según los historiadores, viene del árabe, porque ese río le dieron el nombre de Guadalupe los árabes, que estuvieron invadiendo España. Entonces, la palabra Guadalupe viene del árabe, que quiere decir río escondido. Algunos le han dado la otra aceptación como río de luz, algunos incluso dicen que río de lobos, pero casi no, la mayoría es la más común, o río de luz, como que es un reflejo del lago. ¿Me comprenden? Pero ¿tienen qué? Les va a sorprender. Cristóbal tenía una devoción a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Le tenía mucha devoción. ¿Saben de dónde se embarcaban los barcos, valga la redundancia, para llegar a América? De Extremadura, España. ¿Y dónde les daban la bendición cuando se embarcaban para irse a América? En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, España. Y el rey de España, los reyes católicos, Isabel la Católica y su esposo, ¿quién era? Felipe, bien devotos de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo ven? Pero esta Virgen, ¿verdad? No se confundan. Y adivinen que Hernán Cortés, nacido en Extremadura, España, él nació en el lugar donde se apareció la Virgen de Guadalupe y le tenía, obviamente, mucha devoción. Era gente muy católica, acuérdense. Aunque no practicaban mucho su religión algunos, pero eran muy católicos, igual que nosotros. Entonces, él cuando viene, traen esa devoción. ¿Cómo la ven? Y ustedes dirán, ay, entonces, cuando entran ustedes al internet, hay un bombardeo de cosas de que, ay, no, la Virgen de Guadalupe es un invento de los mexicanos. Por si les preguntas a los españoles de Extremadura, van a decir, no, hombre, la Virgen de Guadalupe de México es un invento del pueblo de México, porque en realidad la única, exclusiva, aparecida Virgen de Guadalupe es la de Extremadura, España. Y ante eso, pues tenemos nosotros la oportunidad de contestar, ¿verdad que sí? Vamos a contestar, obviamente. Efectivamente, ya había la devoción, ya se conocía la Virgen de Guadalupe.
Cuando se dan las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en México, ella se presenta de manera diferente. Al parecer, ella habla en náhuatl. Y el nombre que ella da, según la mayoría de los historiadores, es que da el nombre de Cuatlazupe. En náhuatl. Cuatlazupe. Que quiere decir, en náhuatl, viene de la palabra serpiente, tla, que es la, como femenino, y sopiu, que quiere decir aplastar, la que aplasta la serpiente. Entonces, cuando se le aparece la Virgen, y San Juan Diego, que entiende el náhuatl, porque la Virgen habla en náhuatl, cuando le dice al obispo, que es la Virgen, se llama Cuatlazupe, ¿qué entiende el obispo? Guadalupe. Pues ellos conocían esa devoción. Entonces le dicen, pues es la Virgen de Guadalupe. Le ponen el nombre de la devoción que ellos ya traían, Guadalupe. Si no hubieran aceptado ese nombre, si hubiera quedado el original náhuatl, para nosotros sería la Virgen de Cuatlazupe, ¿sí? Entonces, ahí está, pues siempre van a decir que como se apareció ahí, pues la Virgen de Guadalupe no se pudo aparecer en México. La que se apareció tiene que ser la de Extremadura, ¿verdad? Y nosotros aquí en México, los obispos y todos dicen, bueno, ¿será que porque se apareció la Virgen de ellos en Extremadura, no se iba a poder aparecer en México también? ¿Ustedes qué piensan? No porque se apareció en Lourdes, no quiere decir que ya no se iba a volver a aparecer en Fátima o en Medjugorje. Y cuando las comparan las imágenes, sus rostros son muy parecidos, muy exquisitos, muy hermosos. Entonces vamos a decir que no, que es la misma, pues es la misma Virgen de Guadalupe. Pero fíjense que tristemente, dicho sea de paso y a manera de chisme, no se hablan. Los de Extremadura a fuerzas quieren que el pueblo de México afirme que no hubo apariciones en México, sino que la devoción de la Virgen de Extremadura la que llegó a México. Y el pueblo de México, pues, a fuerzas queremos que ellos acepten que sí hubo una segunda aparición y que es la misma Virgen. ¿Sí me doy a entender? No tenemos que estar peleados si somos los mismos hermanos. Y además, pues es la misma Virgen de Nazaret. Pero, claro, cada uno en su momento y cada uno en su pueblo y cada uno de acuerdo a la necesidad propia de su pueblo. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros no tenemos ningún conflicto en reconocer que sí había una devoción de la Virgen de Guadalupe allá, pero que las cosas son muy diferentes. En realidad sí son diferentes, aunque algunos símbolos son parecidos. Después hablaremos de eso más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Los que vayan a España y vayan a visitar, no entren en controversia con los padres franciscanos de allá. Ajá, sí, al parecer no hay tampoco fuentes históricas que lo confirmen, es una leyenda, pero sí, al parecer se apareció a Cordero, a Gil Cordero. Sí. No. La historia, bueno, es más amplia, pero pues ahorita no nos va a dar tiempo de... Hay dos versiones. Una que la Virgen de Extremadura la talló el propio San Lucas y fue enterrado con ella, porque no estaba, ahí la vimos bien vestidita, ¿verdad? Pero no es así de veras la imagen. No traigo una imagen de cómo se ve. A ver si mañana les traigo una imagen de cómo es sin tanta vestidura. Ese es el vestido que le ponen ahí, pero la imagen es más pequeña, muy pequeñita. Entonces, pues es una larga historia de cómo llegó a España la Virgen, y ahí después, cuando llegaron los musulmanes a invadir España, al parecer algunos sacerdotes la enterraron para que no fuera profanada por los musulmanes, y pasados los años, este señor Gil Cordero la desentierra. Casualmente, la Virgen se le apareció para decirle que ahí estaba, que ahí tenían que desenterrar, y la desenterraron y ya sale la imagen. Y supuestamente con una carta donde venía el origen de esa idea.
pero es otra historia, ¿verdad? Es muy bonita la imagen, hay mucha devoción de ellos en España a la Virgen, pero de verdad la Virgen es muy diferente físicamente y pues es tallada en madera. Bueno, después ahondamos en el tema otro día. ¿Les parece bien? ¿Preguntas? Bueno, regresemos al hecho de Guadalupe. Entonces, San Juan Diego se acerca a la Virgen de Guadalupe y este es su mensaje, ¿verdad? Yo soy la siempre Virgen, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, y deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Y ahorita vamos a ver por qué ofrece eso la Virgen. Aquí les pongo nuevamente el nombre de la Virgen. Hay algunos que reconstruyen el nombre de la náhuatl así. Tecuatlas, no lo puedo pronunciar muy bien, pero es Tecuantlac. Y suena que significa la que procede de la región de la luz, como un águila de fuego. Es otra manera de traducir los vocablos en el náhuatl. Muy interesante traducción, ¿verdad? Pero la más aceptable. Y se le aparece a un indio llamado Cuatlatlahuatzin. Así se llamaba San Juan Diego. ¿Lo pueden pronunciar? Cuautlatlahuatzin. El nombre náhuatl de Juan Diego era este. Y nace en 1474 en Cuautitlán, en el Estado de México. Cuautitlán. ¿Alguien sabía que es de ahí? Él era de la tribu, ¿de cuál tribu era? De la tribu de los chichimecas, descendientes de los toltecas. Y los toltecas, al parecer, fueron una civilización de gente muy sabia, de gente que había desarrollado una religión y una teología de Dios muy interesante, muy profunda. Eran como los sabios de la región. Y sus descendientes son los chichimecas, que convivían en el tiempo de las apariciones con los ¿cómo se llaman? Los mexicas, que son los aztecas, ¿verdad? Los aztecas son guerreros, son los que lograron conquistar toda esa zona. Entonces, como que los aztecas mezclaron toda la sabiduría que venía de los toltecas y de los chichimecas con su arte y con su fuerza, porque ellos eran guerreros, etcétera, etcétera. Logran mezclar esto, es algo muy interesante. Y logran desarrollar una religión muy interesante. Pero San Juan Diego es de la tribu de los chichimecas. Y quiero que sepan una cosa, no todos los indígenas usaban de práctica los sacrificios humanos. Los toltecas no lo hicieron. No era una tribu de sacrificios humanos. Los chichimecas, descendientes de ellos, por lo tanto, tampoco. Pero como estaban conquistados por los aztecas, que sí se daban a eso, pues había que hacerlo porque ellos eran los que gobernaban. ¿Me comprenden? En el tiempo de que llegan los españoles. Entonces, este San Juan Diego, este indio, aprendió de su gente, de sus antepasados, una religiosidad muy profunda. ¿Cuál es esa religiosidad? ¿Por qué María se acerca a él con tanta ternura, con tanta piedad? ¿Por qué cuando ella habla al indio que supuestamente venía de una raza de, como lo describen los españoles, ¿verdad? Gente bárbara, gente pagana, gente bruta, gente salvaje, ignorantes, diabólicos, satánicos? Todos esos apelativos le dan los españoles cuando se encuentran con el imperio de los... Entonces, pero ellos tenían una religión mucho más profunda, que fue muy difícil para los españoles conocerla a profundidad, ¿sí? Entonces, nosotros hemos conocido la historia de parte de los vencedores. Es muy diferente la historia escucharla de parte de los vencidos. Hay un señor muy interesante para los que les guste leer historia y que les guste ese tema. Hay un señor que se llama Luis Portilla. Luis Portilla Lizárraga, me parece, su apellido. Luis Portilla. Él hace un libro maravilloso, La visión de los vencidos. Cómo era la vida del pueblo azteca visto desde el lado de los aztecas. Muy interesante,
Bueno, ¿por qué María no le dice a San Juan Diego, hey, quiero decirles que ustedes, bola de salvajes, se deben de arrepentir de todos sus pecados y arrepentirse y convertirse a Dios? ¿Verdad que no es eso? Al contrario, le dice pecadores, arrepiéntanse, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué será? Su religiosidad de ellos era una religiosidad muy cercana a Dios. Vamos a verlo. Fíjense bien, en esa época se consideraba que los sabios de los chichimecas, es decir, descendientes de los toltecas, habían desarrollado la idea de un solo Dios, por quien se vive. Habían logrado identificar que en medio de todos los dioses que tenían, había un solo Dios verdadero de quien habían surgido todos los demás. Y ese Dios le llaman el nombre de Ometeo. Y fíjense bien, estas son las características de Ometeo. Ahí, el Dios de lo que está junto y aquel que Yocoyani te Yocoyani, el que pensando se da el ser a sí mismo y a los demás. ¿Qué les parece? Muertos. Cuando ustedes oyen esta descripción de Dios, ¿a quién les parece? Pareciera, ¿verdad?, que estamos hablando de eso. Efectivamente, pero adivinen qué, cuando Ina se presenta a San Juan Diego en náhuatl y ella le dice, yo soy la verdadera madre de Dios, y le dice, Inlopi Nahuaque y Palmenoguani, me yocoyani te yocoyani, y lo describe estas frases en náhuatl. Pues para San Juan Diego era, pues no me queda duda, yo sé con quién estoy dialogando. Pues entonces tú eres la tonanza. Ya nos estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, a veces se ha pensado que los aztecas eran politeístas porque tenían muchos dioses, pero entre toda su variedad de dioses que tenían, había 4 principales. El dios del sol, del agua, del fuego, ¿sí? Ellos creían en este dios Ometeo, el dios del dos, así se llama la palabra Ometeo, dios del dos, el dios que incluye el día y la noche, la verdad y la mentira, el bien y el mal, arriba y abajo, la dualidad, porque nosotros somos duales, semejantes de un lado y de otro. El mundo es dual, es el dos. Hay verdad y hay mentira, hay llanto y alegría, hay nacimiento y hay muerte. ¿Sí me doy a entender? La gente entendía esto y entendían que si toda esta creación es de Dios, entonces en Dios estaban las 2 realidades. Por eso le llamaban Ometeo, ¿verdad? Y 4 dioses principales. Quetzalcóatl, ¿se acuerdan de Quetzalcóatl? Es la B. Es Dios en su bondad plena. ¿Sí? Huitzilopochtli es Dios en su lado de guerra, de defensor, de guerrero, ¿sí? Es el Dios del agua, el proveedor, el que pone el pan en la mesa para que podamos comer. Tezcatlipoca es la mano izquierda de Dios, el que castiga, el que se enoja, ¿sí? Como que parece que entendían que estos 4 no eran como dioses diferentes, sino características de un único Dios, que es Ometeo. Entonces, cuando Dios está actuando en su forma de bondad, es Quetzalcóatl. Cuando Dios está dando comida a través de la lluvia, proveyente para la siembra, es Tlaloc. Cuando Dios está con su lado de defensor, de guerrero, para salvar al pueblo, para protegerlo, Huitzilopochtli. Cuando está actuando en su lado, que parece que actúa con su mano izquierda, que decimos, está actuando Tezcatlipoca. ¿Me comprenden? Más o menos esa era la visión que ellos llegaron a desarrollar.
Y estas eran las características, como yo les repito, de Ometeo, muy parecidas a lo que nosotros entendemos. Entonces el pueblo, en realidad, el pueblo en el que se desarrolló Juan Diego era un pueblo profundamente religioso. Fíjense los poemas que le daban a Dios, son esos. Puro Espíritu Todopoderoso, Creador y Gobernador de todas las cosas, todo sabiduría, hermosura y bienaventuranza. ¿Qué les parece? Poemas náhuatl de antes de la llegada de los españoles. Solo te busco a ti, Padre nuestro, dador de la vida, sufriendo estoy, sé tú nuestro amigo. Hablemos uno a otro tus hermosas palabras. Digamos que estoy triste, es que busco el deleite de tus flores, día de tus cantos. ¿Cómo se expresaban a Dios? De una manera muy noble, ¿verdad? Muy noble, muy hermosa. Entonces Dios intervenía en todos los actos de la vida de la persona, desde que nacía hasta que moría. Y todos eran instruidos en el conocimiento de Dios, en su servicio y en la manera de honrar a Dios. Para el indígena de Mesoamérica y de Sudamérica también, para el indígena, Dios era el motor de todo, y sin eso no valía nada la pena. Solamente Dios. ¿Me doy a entender? Y voy a tomar unas expresiones, un estudio realizado, está en inglés, por cierto, el libro. El que le guste la lectura lo puede investigar. Este libro, Jaime Lara, muy interesante. Es un estudio tan maravilloso donde muestra la similitud de las prácticas religiosas aztecas con las prácticas cristianas de antes de la llegada de los españoles. Al parecer, ellos tenían, cuando nacían los niños, hacían un rito muy parecido al bautismo. ¿Sí sabían eso? Cuando el niño o la niña los bañaban en agua. Los bañaban en agua, le daban el baño. Y ahí es donde le daban el nombre al niño o a la niña. Y si era un niño, cuando hacían el rito, es muy parecido al bautismo de nosotros, le daban, si era un niño varón, le daban y una flecha. Y además le entonaban unos cantos porque el niño había nacido, o cuando se lavaba, se transformaba en un guerrero para Dios. Él iba a ser un soldado para Dios, un guerrero. Le daban su arco y su flecha. A los primeros españoles, cuando llegaron y vieron ese rito, les encantó. Tanto que consta en la historia por escrito que Motolinía, el fraile Motolinía, mandó a pedir a la Santa Sede que se retomara este rito para nosotros, porque le parecía muy propio. Porque cuando nosotros nos bautizan y nos confirman, ¿en qué nos transformamos? Bautizados. Confirmados. Como hijos de Dios. Sí, pero cuando te confirman. Pero el tema central de la confirmación es que tú ya vas a ser un soldado de Cristo para defender la fe. Y estos parece que tenían ese sentido y le daban su arco y su flecha. Pero si era una niña, ¿qué creen que le daban? Una escoba para barrer. Una escoba. Ay, qué crueles, ¿verdad? En eso sí no estoy de acuerdo. Esa fue la razón por la que Roma no aceptó. Porque dijo, bueno, ¿cómo le vamos a dar a los niños el arco y la flecha y a las niñas una escoba? Y estaban tratando de pensar los padres franciscanos qué sentido teológico darle a la escoba. Y decían, bueno, es que lo podemos usar como que son las encargadas de barrer los pecados de la familia y mantener la familia libre de pecado. Pero no fue aprobado. Pero sí hubo la intención porque les parecía muy propio ese símbolo. Pero sí tenían un rito muy parecido al bautismo cristiano. ¿El matrimonio se casaba? Sí.
se casaban. Y además, adivinen qué, con un sentido de perpetuidad. Cuando se casan, es para siempre. Y créanme, muy pocos divorcios en esa época, antes de la llegada de los españoles, claro. Entonces, hacían un rito en que se ponían la tilma. La tilma ha sido muy criticada también, la tilma de Juan Diego, por los antiaparicionistas, porque dicen, ¿cómo es posible que la Virgen se haya aparecido en una tilma que mide 1,70 m? Es ilógico. ¿Cómo iba a andar Juan Diego con una semejante tilma acá enfrente y que ahí se le haya aparecido la Virgen? Y la gente que conoce de historia dicen, por favor, comprendan, la tilma no era una servilleta para que no se le cayera la comida a la gente. La tilma era una prenda de vestir y se usaba completamente alrededor. La usaban como cobija porque esta gente andaba caminando. Donde les caía la noche, ahí se quedaba y su tilma los acobijaba. No, andaban cargando una sleep bag constantemente. ¿Sí me doy a entender? Era una tilma que circulaba todo el cuerpo. Entonces la usaban para todo, para sus labores diarias y cotidianas, para cargar cosas, para muchas, pero y también para los ritos. Que ven ustedes ahí es la tilma. Cuando se casaban las mujeres, las mamás, les daban una tilma especial a las mujeres, una yate, pues, donde se cubrían, y bonito, ¿verdad?, para la boda, y luego se amarraban. Y sí, al parecer de ahí sí copiaron lo del lazo. Parece que sí fueron los franciscanos que miraban el rito del matrimonio muy bonito de que se amarraban, y de ahí empezó a surgir, al parecer, la idea del lazo, porque el lazo no es una costumbre europea, sino ya actualmente ya algunos lugares en Europa ya lo usan el lazo, pero es más propio de acá de Mesoamérica. El lazo en el rito de la boda. ¿Ok? ¿Ya se aburrieron? Ahí vamos. Pero adivinen otra cosa, la confesión. Los indígenas de la época de San Juan Diego, y San Juan Diego mismo, porque él era una persona muy devota de Dios, tenía que haberlo practicado él también. La confesión. Confesaban sus maldades a no respetable. La comunidad, porque los indígenas de Mesoamérica tenían un sentido comunitario de vida. Ellos no se entendían ellos solitos. No entendían tú eres responsable de tu pecado y nomás tú. No. Ellos era diferente. Tenían un sentido comunitario. Si yo peco, toda mi comunidad sufre. Y yo me tengo que arrepentir, porque si no, yo le estoy haciendo un daño a mi comunidad. Entonces, iban con una persona sabia, confesaban su pecado o su fechoría, le daban un consejo y le daban una penitencia. ¿Y cuál creen que es? Barrer o llevar leña a la... ¿Pueden creer ustedes que había este tipo de prácticas antes de la llegada de los españoles? De tal manera que cuando los indígenas se convirtieron a la fe católica, aceptaron la confesión maravillosamente. De tal manera que los mismos, los Fray Mendieta, historiador de la época, dice y afirma que los aztecas podían caminar 20, 30 millas con tal de conseguir un confesor. Y a cada rato se confesaban, además. Después, cuando ya hubieron todas las conversiones, los mismos frailes, si tenían que ir de un pueblo a otro, preferían irse de madrugada. Porque si se iban de día, a cada rato los interrumpían para confesarse, y no llegaban donde tenían que ir. Imagínense. Entonces, vamos a hablar de la comunión. ¿Creen que tenían la comunión? Sí, efectivamente. Había dos tipos de comunión antes de la llegada de los españoles. Una sí de veras era media salvaje, honestamente, pero no era para el pueblo, era la de la gente de la nobleza, los sacerdotes. Cuando hacían el sacrificio humano,
Pero esto lo hacían en ciertas ceremonias durante el año, especialmente en el solsticio de invierno, en el solsticio de primavera. Hacían unas ceremonias donde se sacrificaba a alguien y los sacerdotes o el que había sacrificado agarraba el corazón y tenían que comerlo. ¿Sí? Porque para ellos tenían la idea de que el que era sacrificado entraba a formar parte de Dios. El que se sacrificaba iba directo a Dios, al cielo, como un mártir, entraba directo al cielo, en su visión de ellos. Entonces se transformaba en Dios. Entonces cuando ellos comían, su idea de ellos es que ellos participaban de esa bondad, de ser transformados en Dios. Esa salvaje, sí, cruenta, lo hacían los sacerdotes, los líderes del templo. Y había otro modo diferente, el otro modo que era de la gente del pueblo. Hacían una especie de pan grande, redondo, de tortilla, y la amasaban con amaranto y le echaban mielecita y hacían una tortilla grande. Pero adivinen qué, cuando lo estaban amasando era como un momento de oración. Y la gente derramaba, la que lo estaba haciendo, que normalmente era la mamá o la abuela, la jefa de la casa, dejaba caer unas gotitas de su sangre y era parte del rito. Y después ya cuando terminaba, comían, repartían ese pedazo de pan entre todos. Era parte de un rito de oración, no crean que era como en la pachanga, no. Era parte del rito de la ceremonia del culto que daban a Dios. Sí, miren, tanto parece esto tan parecido que los misioneros en Mesoamérica, en México, es donde se empiezan a diseñar las custodias con manera de sol, con los rayos, porque los indígenas están muy atraídos a eso. Porque es como el resplandor de Dios, porque acuérdense que ellos identifican a Dios con el sol. Entonces, era algo maravilloso. Fray Diego de Durán, que es un historiador de esa época, misionero dominico, tanto era el parecido que él miraba en los ritos indígenas con el cristianismo, que él dijo, estoy seguro que aquí ellos ya conocían el cristianismo. Y si no, el mismísimo demonio se los enseñó, porque ¿cómo es posible que se parezca tanto los sacramentos a los de nosotros? De verdad, así lo dice Diego de Durán. ¿Sí? Y como había una leyenda de Quetzalcóatl, que después vamos a hablar, del Quetzalcóatl barbado, un hombre blanco barbado, pues a lo mejor decían, pues a lo mejor de veras esta gente ya de antes escuchó el cristianismo, porque el parecido con la fe católica era muy semejante. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Preguntas? Entonces, entre esto está la Tonantzin. La Tonantzin, una deidad venerada, muy adorada por los indígenas aztecas, que la conocen, la identifican como la madre. Tres nombres para darle. La que alimenta es la madre tierra, de donde proviene, la que provee, ¿verdad? De la tierra. Femenino de Quetzalcóatl. Sí, que significa madre admirable. Significa nuestra madre, como Tonantzin, como madrecita, como mi madre. Entonces sí tenía, y además, ¿dónde le daban culto a la Tonantzin? ¿Ustedes saben dónde le daban el culto a la Tonantzin? En el Cerro del Tepeyac. En el Cerro del Tepeyac era donde ellos le daban el culto a la Tonantzin. ¿Sí? Y era muy concurrido ese lugar antes de la llegada de los españoles. Y aquí entra Quetzalcóatl en juego. Y les manera de chisme para que se interesen. Hay una leyenda muy importante en la fe de los aztecas que cuenta
que el Atonantzin vivía en el cerro del Tepeyac. Y resulta que un día andaba barriendo. Suelen barrer algunas que todavía barren su patio. Afuera, ya ven que en México las señoras salen y barren siempre lo primerito afuera, su terracita. Cuando estaban barriendo, o unas... Entonces ya desde entonces, ¿por qué creen que las mujeres de México, dónde guardan su cartera? Ya era una costumbre desde antes de la llegada de los españoles. Entonces aquí se lo... De verdad, dice la leyenda, ¿verdad? Pero al guardárselas queda embarazada milagrosamente y va a dar a luz a Quetzalcóatl. Pero resulta que ella ya tenía otros hijos. Sus hijos eran las estrellas y la luna. Entonces sus hijos se ponen celosos del nuevo que van a hacer y le empiezan a hacer la guerra, tratan de hacerle algo a ella para que no nazca el bebé. Pero ¿qué creen? La protegen y se la llevan a otro lado para resguardarla. ¿A qué les suena eso? ¿En el Apocalipsis? Ajá. Y entonces el bebé nace y es Quetzalcóatl. Pero los hermanos, la luna y las estrellas, que es la noche, que representan a la noche, le empiezan a hacer la guerra. Entonces él tiene que pelear con ellos. Y es una batalla muy fuerte, se tiene que enfrentar con sus hermanos. Y en esa batalla, que se da en un cerro, la hermana de Quetzalcóatl se cae del cerro y se desmembra toda. Es decir, la vence, ¿verdad? Y adivinen quién es. La luna, ¿verdad? Es la luna. Y este lugar está en la Ciudad de México, y gracias a este hermosísimo mural tallado por los indígenas, fue como se descubrió el Templo Mayor en México en los años 70. Fue la primera pieza grande que encontraron cuando estaban excavando para hacer el metro, y encuentran esto y se quedan pues sorprendidos, y de ahí empiezan todas las excavaciones y descubren todo el Templo Mayor que está abajo de lo que es la Catedral de la Ciudad de México. Pero este hermosísimo representa ese caimiento de la luna, de la leyenda, y es la luna, y el nombre que tiene esta mujer es la luna. ¿Sí? La luna llena. Entonces, aquí viene el asunto. Quetzalcóatl tiene que luchar contra sus hermanos de la noche para que haya... Porque Quetzalcóatl es el dios sol, es el de la vida, ¿sí? Entonces, cada atardecer, Quetzalcóatl tiene que enfrentarse a sus hermanos en la noche, en el atardecer. Y cuando está en esa lucha, cuando llega el atardecer, miramos en el horizonte una línea grande que es el crepúsculo, es el crepúsculo de la tarde. ¿Y qué vemos en el horizonte? Una línea así como rojiza, ¿no? Y la gente decía que Quetzalcóatl está derramando mucha sangre. Parece que sus hermanos lo están venciendo. Y de repente llega la noche y la gente pensaba, parece que lo venció. Entonces quizás no va a amanecer mañana, quizás no va a amanecer. Y las noches eran de una angustia constante para los indígenas, porque nunca sabían si de veras iba a poder amanecer o no. Pero cuando amanecía, el amanecer, cuando sale el sol, para ellos era una bendición, era un motivo de dar gracias a Dios y de alegría, porque entonces Quetzalcóatl venció y puede seguir la vida, puede seguir manteniéndose el círculo de la vida. ¿Me comprenden? Pero como esta es una lucha de todos los días, Quetzalcóatl se le va a acabar su sangre.
nosotros tenemos que ayudarle. En el sentido religioso del pueblo indígena era Quetzalcóatl, nuestro Dios, muere cada día para darnos la vida a nosotros, para que siga habiendo vida, para que siga amaneciendo. Un día, si él es derrotado, ya no va a amanecer y nos vamos a morir. Entonces, para ayudarle a que Él nos salve a nosotros, nosotros le vamos a ayudar a Él con nuestra propia sangre. Lo mejor que yo le puedo dar a Dios para mi pueblo es mi sangre. Yo de esa manera me hago solidario para que el ciclo de la vida siga y nunca se acabe. Ese es el verdadero sentido de los sacrificios humanos. Por eso, el que es ofrendado a Dios es una honra para el pueblo. Para quien es ofrendado a Dios, era una honra. Porque yo voy a hacer que con mi sangre mi pueblo siga viviendo. Yo me entrego en solidaridad por mi pueblo y le ayudo a Dios a salvar a mi pueblo. ¿Me comprende? El que iba a ser sacrificado se le daba las mejores vestimentas, las mejores comidas. La gente lo estimaba como con mucha honra, con mucho respeto, ¿sí? A ellos se les daba los baños de temazcal. No crean que los baños de temazcal eran para todo el pueblo. Sí se bañaban, ¿verdad? Pero me refiero a los de temazcal, era para los que iban a ser ofrendados, ¿sí? Entonces era una honra, ¿sí? Y nadie se podía echar para atrás, porque si se echaba para atrás, quiere decir que no está siendo solidario con el pueblo, ¿me comprenden? Era un honor. Además, el que moría en sacrificio iba derecho al cielo, como les digo. No pasaban por el Mictlán, ese camino de purificación hasta llegar a Dios, no. Ellos iban derechito al cielo. Igual que las mujeres que morían de parto. Las mujeres que morían de parto y los muertos en sacrificio entraban derechito al cielo. ¿Cómo ven? ¿Qué les cuento? ¿Preguntas sobre esto? Sí, exactamente. Se ha criticado mucho. Yo a veces siento mucho dolor cuando voy a las pláticas, sobre todo en la misa de del 12 de diciembre, cuando a veces los sacerdotes hablan muy mal de la gente de esa época, como salvajes, ignorantes, porque así era la visión de los españoles hacia ellos. Cuando ellos miraban esas cosas y no entendían la lengua, ni entendían la religión, ni el sentido por qué lo hacían, pues se horrorizaban. Y decían, no, esto es diabólico, esto es satánico, estos son una bola de ignorantes. Pero no era realmente así. Había un sentido por el cual lo hacían. ¿Me doy a entender? No quiero decir que es justificable que hubiera los sacrificios humanos, pero sí podemos entender cuál era su religiosidad que impulsaba eso. ¿Y quién más puede entender este sentido del sacrificio que hacía el pueblo, sino la Virgen de Guadalupe? Porque imagínense las madres que ofrendaban a sus hijos para el sacrificio. ¿Quién podría entenderlas a ellas mejor sino María misma, que ella misma ofrendó a su hijo para el sacrificio? ¿Sí me doy a entender? Ella es la que mejor entiende el sentido del sacrificio humano. Y díganme ustedes si no, en el Evangelio dice Jesús, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Sí? Y si nosotros, los pueblos latinoamericanos, tenemos un sentido comunitario muy fuerte, que todavía prevalece en nosotros, un sentido comunitario muy fuerte, que cuando hay una necesidad, si ustedes tienen una comunidad fuerte, o una amistad muy fuerte, o una relación comunitaria fuerte, los miembros del grupo son capaces de sacrificarse por un miembro de la comunidad. ¿Sí o no? Eso sigue estando en nuestro corazón, por ese sentido comunitario. ¿Se comprende? Bueno, vamos a hacer. ¿Qué hora es? Entonces, con esto vamos a terminar. Entonces, sí.
Los indígenas, para tener suficientes personas para ser ofrendadas a Dios, realizaban las guerras floridas. Las guerras floridas. En las guerras floridas se enfrentaban pueblos, pero qué curioso, los indígenas de Mesoamérica no peleaban para matar, no mataban unos a otros, se atrapaban, ¿sí? No usaban armas letales. Las armas que usaban es la jabalina, es un palo, la flecha para cazar, pero no para matar. En las guerras de ellos normalmente no mataban, capturaban. ¿Sí? La estrategia era capturar. Y los otros, pues defenderse, a ver quién te captura primero. Ahora, si yo capturo a mi gente, los míos van a ser ofrendados en sacrificio. ¿Sí? Entonces, cuando capturaban en la guerra florida, cuando capturaban a los, pues, a algún cautivo, cuando capturaban a alguien, lo llevaban a la tierra, pues, de los que vencieron, y es a donde los recibían con mucho honor. El que lo atrapó le llamaba hijo al que atrapó. Y las mejores vestiduras, la mejor comida, los mejores aposentos, lo preparaban dignamente, etcétera, etcétera. Y si cuando estaban en la guerra florida, alguien por equivocación o por maldad o por lo que hubiera sido, mataba a uno, era un acto, en el pueblo de México era un acto despreciable. Tienes que ir a pedir perdón a la casa del que mataste. Y si no quieres ir a pedir perdón, tírate a perder en el monte. No regreses porque eres una vergüenza para nuestro pueblo. Imagínense, la honra se fue porque no tenías que haber hecho eso. Normalmente iban y pedían perdón a la casa del que murió. Y cuando eran vencidos, o sea que en la guerra murieron, los traían en unas, que todavía las hacen, Alguien son o viven cerca del pueblo de San Luis de la Paz, Guanajuato, San Luis de la Paz. Ahí hay una comunidad fuerte de chichimecas y hacen en sus ceremonias unas especie como de plataformas de flores que ahora lo usan para dar la ofrenda a Dios, a la Virgen en las celebridades, pero en la antigüedad ahí era donde traían a los guerreros cargando cuando los que morían. Muy, muy interesante. Bueno, entonces en las guerras era para eso. Ahora bien, esta es la forma en la que lo hacían, en la forma en que capturaban, ¿sí? Son ¿cómo se llama? Donde muestran cómo los capturaban. Por eso cuando llegan los españoles y se tienen que enfrentar los indígenas a ellos, no saben cómo pelear. Los mexicanos quieren agarrar y ellos despedazan, cortan cabezas, cortan brazos, tiran a matar. Y ellos no estaban preparados para eso, no estaban adiestrados para eso. Fue un choque tremendo para la comunidad indígena. ¿Podemos seguir? Vamos a cortarle aquí para que nos vayamos tranquilamente a nuestra casa. No ha acabado el curso. Son 3 noches. Espero que regresen para mañana en el continuará de esta maravillosa historia. Mañana vamos a ver cómo la Virgen de Guadalupe logra unificar estas dos culturas tan fuertes, profundamente religiosas, los indígenas y los españoles. Nos vemos mañana. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos concedes de tu bondad. Te pedimos, Señor, que nos sigas aumentando nuestra fe, que el retomar de nuestra historia nos anime a fortalecer nuestra fe, a amarla, a respetarla, que nos ayude a encender nuestro amor hacia ti y a tu iglesia, a nuestra comunidad y a nuestra familia. Gracias, Señor, por el regalo de la Virgen María de Guadalupe.
que ha encendido nuestras almas la fe y en un afianzamiento a tu palabra, a tu mensaje y a tus promesas. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.